Bueno, y de la pasamos mañana. aquí al ladito rápidamente a Nico Paut. ¿Cómo estás, Y agenda Nicolás? económica. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, Carolina. La agenda económica de hoy está marcada por un hecho que va a suceder el 18 de septiembre. Cortito lo voy a decir. Tiqui, tiqui, tiqui. Definitivamente la Reserva Federal de Estados Unidos va a empezar a bajar la tasa de interés. Eso se comprobó ya definitivamente con el IPC de ayer en Estados Unidos, y así que eso va a pasar mientras nosotros estemos festejando. El mundo económico entra en un ciclo de baja de tasas definitivamente. Eso internacionalmente, porque acá el tema que está marcando sin duda la agenda económica, política y gubernamental tiene que ver con un conflicto que está subiendo en decibeles. Me refiero al financiamiento del subsidio eléctrico, que es la ampliación a 4,5 millones de hogares para que las alzas en las cuentas de la luz no sean tan fuertes. El punto principal es un pilar de los tres que son los componentes de este financiamiento, porque está un aumento a los impuestos que se pagan a las emisiones de carbón, está lo que se va a recaudar por IVA, por las mismas pagos de las cuentas de la luz. El tercero es el polémico. Hace más o menos unas 3 semanas, ¿cuál era el mensaje? Que los grandes clientes libres, que son las grandes empresas que por su consumo de energía pueden negociar directamente un contrato con las generadoras, sin pasar, no son clientes regulados, no pasan por las distribuidoras que nosotros como personas comunes y Usuarios corrientes. residenciales tenemos Exactamente. Bueno, en un principio a ellos se les iba a cargar este pago. Hubo mucho reclamo, ¿y qué pasó? Ahora se eligió otra fórmula que está teniendo aún más reclamo, que es que los pequeños generadores, pequeños y medianos, de hasta 9 megawatts, para hacerlo simple, pequeñas plantas de generadores de energía, específicamente eólicas, solares, las hidroeléctricas, pero de pasada, no la que tienen embalses, sino que la que generan electricidad por un río que va... Por la corriente. Para la corriente, exactamente. A ellos se les va a cargar. ¿Cómo? Descontándole parte de sus ingresos. Es una explicación mucho más técnica que la que estoy dando yo, pero ese es para hacerlo simple. Y ahí esto, como lo comentamos en Agenda Económica el martes, esto se tomó el Chile Day en París el viernes, en Londres específicamente el lunes, y esto en verdad tiene muy enfrentados al sector privado, específicamente de la generación y los fondos de inversión y bancos internacionales detrás, y al gobierno. Precisamente nosotros ayer en la Agenda Económica explicamos este hecho y tenemos el pronóstico que hace el gremio de los pequeños y medianos generadores, porque alertan de quiebras masivas en el sector. Escuchemos al presidente de ese gremio, Matías Cox. Nosotros no entendemos cuáles fueron los criterios que tomó el Ministerio para poder determinar que esta era una fuente de financiación viable, y no hemos tenido tampoco conocimiento de los informes de impacto regulatorio que el Ministerio tuvo a la vista para poder hacer esta iniciativa. Así que estamos totalmente en contra y preocupados por las medidas que está tomando el Ministerio. Hemos enviado al Ministerio de Energía evidencia que demuestra que efectivamente muchas de las empresas que actualmente tienen financiación de proyectos PMGD caerían en quiebra, en default, en caso de que este proyecto de ley se aprobara en el Congreso. Llegado del Chile Day en Londres, obviamente este es el tema principal que va a tener que enfrentar el ministro de Energía, Diego Pardo. Nosotros fuimos al ministerio precisamente a conocer su impresión. Esto fue lo que dijo el titular de Energía. Nuevo mecanismo de recaudación siempre aquel sector de la industria que le afecta manifiesta sus preocupaciones, es natural. Estamos como gobierno dispuestos a evaluar la evidencia. Es difícil pensar que un nuevo pilar contributivo de esta entidad pueda surgir cuando durante 2 meses estuvimos conversando y la verdad que estos eran, digamos, los principales mecanismos de financiamiento que fueron evaluados. Bueno, ahí está entonces este conflicto, y yo quiero darle la bienvenida también a nuestra entrevistada. Ella es Carmen Gloria Poblete, directora legal de Aedelis Capital, para quienes Carmen María, disculpa. Carmen María Poblete. Aedelis Capital, para quienes lo conocen, Aedelis Capital es un fondo de BlackRock, que es el mayor gestor de fondos en el mundo y que precisamente financia proyectos medianos y pequeños de generación. ¿Y por qué nos pareció importante traerla? Porque precisamente fueron este tipo de actores los que en el Chile Day le advirtieron más fuertemente al gobierno
los problemas que esto podría generar, porque es para el financiamiento de estos proyectos, obviamente ellos cuentan con el retorno de largo plazo por el financiamiento de estas centrales. Mejor que lo explique Carmen María. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Carmen María. Muchas gracias, Nicolás. Aclarar, nosotros somos el gestor, o sea, administramos los activos de BlackRock. Somos una empresa chileno-canadiense que estamos desde el 2019 en Chile promoviendo plataformas de estos pequeños medios de generación distribuida, y precisamente uno de nuestros inversionistas es este fondo. El problema es tan grave, al menos como lo han manifestado los representantes del sector en los últimos días. Sí, el problema es muy grave, partiendo porque esto se trata de una industria, la industria PMGD, que representa el 5% de la oferta en generación, que va a cubrir el 50% de este monto adicional del subsidio, con cargo a entre el 30 y 40% de nuestros ingresos. Y esto va a ser un problema no solo para los dueños de las plantas, es decir, para los fondos o millones de dueños que están involucrados, sino también con toda la cadena de valor que hay hacia atrás. Contratistas, desarrolladores, proveedores. Entonces no es tan simple como que otra gente ponga la plata, sino que va a haber toda una serie de trabajos, empleos que se va a ver bastante afectado por esto. Y yo quiero recordar, porque siempre dicen, no, es que son los fondos, etcétera. Este gremio de los PMGD, si bien representamos un 5% de la oferta, es un gremio muy disperso y competitivo. Hay 200 empresas que tienen, más de 200 empresas que tienen un 51% del mercado y nadie tiene más del 7-9%. Entonces no son solo 2 o 3 empresas afectadas, son muchas empresas dentro de un gremio muy diverso. Cualquier empresa que le dicen, más encima por ley, que te van a bajar 30 a 40% los ingresos, está en enormes problemas. Quisiera preguntarte si nos puedes contar un poco si eso es tan evidente como lo han manifestado precisamente los representantes de las pequeñas y medianas generadoras. Sí, así es. La verdad es que este proyecto para todos fue una sorpresa, tanto para empresas como para gremios. Nosotros estamos en constante contacto con los gremios. Cuando primero se anunció la medida, en la penúltima sesión de la mesa técnica, empezamos a correr los números y ya una vez con el proyecto a mano corrimos los números. Todos los números fueron revisados tanto por GPM, por Asesol como Acera, y efectivamente es así. Se trata de un recorte entre un 30 y un 40% de ingresos brutos. O sea, ni siquiera la plata alcanza a llegar a la caja. Y eso nos va a producir muchos problemas, tanto desde el punto de vista de la inversión en largo plazo, como también de la deuda bancaria. Porque la deuda bancaria, al igual que un crédito hipotecario, cuando uno pide un crédito hipotecario, te dicen, ok, el crédito no puede ser más de un X porcentaje de tu sueldo. En nuestro caso son los ingresos mensuales. Entonces, ese es el grave problema y por eso es que la banca también manifestó la preocupación, porque no va a alcanzar, digamos, los ingresos mensuales para cubrir la deuda. Para hacerlo muy simple, a cualquier familia que le dicen de un momento a otro te van a bajar 40% los ingresos, uno sabe que no llega. Así es. Pero por otro lado, uno pensaría, Carmen María, estamos con Carmen María Poblete, directora legal de Aediles Capital. ¿Cómo se dice? Aediles. Aediles Capital. Por otro lado, uno pensaría que esta ha sido una industria rentable, ¿cierto? Que se ha ganado dinero, no por nada los fondos de inversión están detrás de estas pequeñas y medianas generadoras de energía que en general son generación solar, ¿cierto? Sí. En su mayoría son paneles solares y en el fondo el gobierno lo que uno entiende es que cree que hay una especie de distorsión de mercado a partir del año 2019 en que se hace esta política pública para que entren distribuidoras y generadoras pequeñas de energías renovables. Y además es algo transitorio. Entonces, poner un escenario como de quiebra masiva, cuando sabemos que detrás hay fondos de inversión que son importantes, que no van a quebrar y que pueden capitalizar a estas empresas en esta eventualidad puntual, eventualmente no es algo tan loco de pensar, ¿no? Ese es el argumento del gobierno, finalmente. Sí. Mira, yo creo que respecto al argumento del gobierno, aquí hay que distinguir 3 cosas. Lo primero es, si se va a poner un impuesto cargo a las ganancias, perfecto, pero discutámoslo en reforma tributaria. O sea, porque este no es el momento, este no es el instrumento. Si uno cree que hay empresas ganando mucho o poco, eso ya más bien es un tema de Hacienda, no de energía. En segundo lugar, respecto de la regulación. La primera regulación de PMGD surge con la ley corta, el año 2004, el año 2006 se dicta el DS 244,
Este se revisa el 2019 Ya. y el 2020 hay un cambio. Y hoy por hoy ya ese 244 con que estaba el precio estabilizado anterior ya no está vigente. ¿Qué es lo que pasó? Que en algunos casos se estableció un mecanismo transitorio para respetar la inversión ya hecha. Ya plantas que estaban operando en construcción o con un gran avance de su desarrollo, que es donde básicamente se invierte todo el capital. Es solamente respecto de esas plantas que quedaron con el régimen transitorio que se va a aplicar este cargo, no a las nuevas. Entonces, nosotros creemos que es una medida que está generando mucha incertidumbre regulatoria porque este proceso de cambiar el DS 244 al 88 fue un proceso bastante largo, muy consensuado, en que se impusieron las distintas visiones de otras generadoras, de clientes, etcétera. Entonces, y este cambio fue recién publicado el 2020 y de hecho uno de los primeros actos de gobierno, el 2022, fue extender ciertos plazos. Entonces, la regulación para cambiar esto ya se aprobó. Lo único que quedó vigente fue este transitorio. Carmen María, déjame hacerte una pregunta básicamente, qué sé yo, que es propedéutica, si tú quieres, para que la gente entienda algo. ¿Cómo se genera la utilidad por parte de las empresas, las primeras empresas que generan esta electricidad? ¿Dónde está el meollo del asunto para generar la utilidad? A ver, hay que partir por explicar a la gente que está en la casa. A ver, a mi papá se lo tuve que explicar, si yo sé que es un término que surgió hace un mes. Entonces, estas plantas, en vez de conectarse a las grandes líneas de transmisión, las torres que uno ve en la carretera, las subestaciones grandes, se conectan a las líneas de distribución, las chicas que están en las calles, en todas partes. Entonces, básicamente lo que hizo la ley corta fue que para que incentivar este mercado que no usa líneas de transmisión grandes, que no usa esa infraestructura y que está más cerca del consumo, estableció dos opciones para estos medios. Uno es sumarse al precio spot, al precio marginal del mercado, donde se transa la energía minuto a minuto, y la otra se estableció este mecanismo de precio estabilizado, que básicamente simulaba un poco lo que sería un contrato suministro. Y está manejado por varias variables que son muy técnicas, pero que son principalmente el costo marginal y el precio promedio de los mercados. El precio estabilizado del transitorio, que es al cual han accedido muchos PMGD, es menor al precio promedio de los contratos. ¿Ya? ¿Y cómo se paga? Es un mecanismo bidireccional, porque dependiendo de estos dos parámetros, hay veces que pagan los PMGDs y veces que pagan las generadoras que tienen contrato. Entonces, es un mecanismo que funciona dentro del mismo mercado eléctrico. ¿Cómo queda el delta para uno y para otro? Depende de muchos factores, entre eso, el precio promedio de los contratos, los costos marginales, la hidrología, los costos de los combustibles. De hecho, esto se revisó por la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y determinaron que es un mecanismo bidireccional. Entonces, el delta depende de muchos factores. No es, digamos, siempre un pago que se hace hacia los PMGD. Algo que, Carmen María, algo que yo no entendí un poco respecto a la decisión del gobierno de cómo apuntar a un sector en particular para que financie esta parte del subsidio, es precisamente eso. ¿Cómo se llega a esa determinación? Porque aquí obviamente no fueron las pequeñas generadoras las que congelaron las tarifas, fue una decisión política en un momento muy difícil. Entonces, ¿cómo toman ustedes que les apunten literalmente con el dedo y dicen, ustedes van a cargar con parte del financiamiento? Porque podría ser, por ejemplo, más gasto fiscal, sabemos que está la estrechez que hay, pero el punto es que les digan, ustedes tienen que ayudar en esto, por más que no hayan sido los que causaron este problema. A ver, están complicadas las preguntas. No, mira, yo creo que hay dos cosas. Lo primero es, en el fondo, nosotros, tanto los 4 gremios más relevantes de la generación, todas las empresas, todos estamos de acuerdo que esta es una situación que hay que mejorar. Aquí no estamos diciendo no apliquen este cargo y no hagan nada más porque entendemos que hay que ir con un mecanismo de alivio a las familias. El tema del congelamiento de tarifa del 2019 no lo decidieron los pequeños medios, tampoco lo decidieron las familias afectadas. Entonces, de hecho, los gremios están trabajando en diversos tipos de soluciones a esto, porque estamos conscientes que no basta solo con poner el grito en el cielo y no hacer nada. Y los gremios están trabajando en mecanismos para poder sortear este momento, poder financiar este subsidio, pero a la vez que no se afecte la estabilidad del mercado eléctrico. Porque el tema es que cuando se introducen estos elementos disruptivos,
lo que va a pasar es que cuando se hagan las futuras licitaciones va a subir el precio de la energía. Y eso es precisamente lo que no queremos. Es que voy a poner un ejemplo, distinto en muchos aspectos, pero ejemplo el tema de la ISAPRE. El origen de todo el problema fue que la ISAPRE, de una u otra manera, no cumplieron con lo que debían hacer. Entonces ahora en la ley corta ISAPRE se les carga la mano también a ellos. Y entiendo, o sea, es todo dentro de un sector. Eso es lo que yo no comprendo un poco de el que se les cargue, en este caso, a las pequeñas y medianas generadoras con algo que ellos no provocaron. Ese es el punto en particular, porque hay como una determinación política de una decisión que fue netamente política. Entonces, pero por otro lado es un actor que genera ganancias en el mercado de la energía, ¿cierto? Y hay que buscar formas de financiamiento del subsidio. Ahora, la estructura claro, que decide el gobierno es lo que se está cuestionando, y en ese sentido el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados está pidiendo que el ministro Marcel vaya a explicar esto. Pero yo quisiera preguntarte, Carmen, no sé si nos queda tiempo todo esto, son las 9 ya. Quisiera preguntarte, Carmen María, por una cuestión que se dice como la certeza jurídica en el tema de las inversiones, que tiene que ser estable, y uno entiende eso. Pero estamos hablando de un mercado nuevo, ¿cierto? El de las energías renovables es un mercado relativamente nuevo, y estoy tomando uno de los argumentos del gobierno en el reporteo que tenemos acá en CNN, que es que los actores de un mercado nuevo también tienen que adaptarse a los eventuales cambios que ese mercado, digamos, tiene, dadas las distintas condiciones de la industria o de la situación del país. ¿Qué responden a eso también? Yo creo que la certeza jurídica es un valor aplicable tanto a mercados nuevos, antiguos, y precisamente si es un mercado nuevo que se quiere potenciar porque hay una política pública de descarbonización, con mayor razón yo creo que hay que proteger la certeza jurídica para que se hagan esas inversiones. La descarbonización no viene sola, requiere de muchos actores con experiencia que vengan y hagan las inversiones necesarias. Entonces, yo al revés, creo que con mayor razón, a ver, los actores nuevos, cuando uno es un actor nuevo en un mercado, uno toma ciertos riesgos propios de ser nuevo, pero que son más bien, por ejemplo, el caso de falta de infraestructura de transmisión, problema a veces relacionado a lo que se llama en la industria riesgos del proyecto o riesgos de la industria. Pero un cambio de reglas tan radical, siendo que ya hubo un proceso de reforma a los PMGD publicado el año 2020, durante 2 años, es ruido innecesario. Y eso es lo mismo que manifiesta la banca, porque la banca quedó tranquila en decir, oye, hubo un proceso con todos los actores hace 3 años y nosotros financiamos considerando ese proceso. Carmen María, la última pregunta, muy corto. Lo que veíamos del presidente del gremio de las pequeñas y medianas generadoras, proyectando una quiebra masiva, lo preguntó también la Carola, ¿es algo concreto? ¿Es una exageración? ¿Es un llamado de alerta para intentar revertir esta medida? No, todas las anteriores. No, yo diría que es todas las anteriores. La verdad es que hay muchas empresas, cada empresa negocia su financiamiento separadamente, pero hay muchas empresas que, y así lo han manifestado los gremios, que con solo la presentación del proyecto de ley les congelaron los desembolsos. Y ahí empieza la reacción en cadena. Te congelan en desembolso, tú no puedes pagarle a tus proveedores, los proveedores se financiaron con factoring. Los desembolsos de proyectos que están construyendo. Exacto, en construcción, hay muchos proyectos en construcción. Entonces, esa es la reacción en cadena que se empieza a generar, y recordemos que esta es una inversión que el 60% de la inversión generalmente se queda en la localidad, muchas localidades rurales, hay mucho trabajo rural, hay mucha pyme, de verdad pyme, o sea, el señor de la hincadora, el señor que te pone las cámaras de seguridad, etcétera. Entonces, esa es un poco la reacción en cadena que hemos tratado de decir que va a ocurrir en el corto plazo, y eso sin mencionar que en el mediano y largo plazo ya las agencias de rating se han manifestado que esta es una mala medida, ya los bancos se han manifestado, entonces hay que tomárselo con seriedad. Yo creo que cuando ya uno tiene las 4 asociaciones gremiales más relevantes del rubro de la generación de acuerdo con que esto es una mala política pública, es el momento de escuchar y de ver qué alternativa hay. Carmen María Poblete, directora legal de Aedelis Capital, los que gestionan este fondo de BlackRock. Muchas gracias por estar en Agenda Económica AM en CNN Chile Radio. Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día, Carolina y Fernando. Muchas gracias, Nicolás.